¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. El placer de saludarlos, bueno, en este caso simplemente a vos, Dylan. Sí, Vamos a estar grabando de manera extraordinaria. Cambiamos de escenario también, porque, bueno, el día de hoy vamos a estar grabando un libro que en principio nuestro querido colega y amigo Marcos no ha tenido el placer de leer. Así que en principio vamos a estar solamente nosotros. El libro es este, el que está acá, La defensa de Nabokov, o La defensa de Luxin, como en realidad le había puesto en su versión rusa, sí, que es el libro de Nabokov de los primeros. Él lo publica en 1930 en Rusia, y en el mismo prólogo, cuando es traducido al inglés, él mismo dice que tardó cerca de 30, 35 años en encontrar una traducción al inglés, y que incluso a modo anecdótico él cuenta que le ofrecieron incluso cambiar un poco la historia y decir que en vez de un jugador de ajedrez era un músico que, bueno, se volvía desquiciado, ¿no? Lo cual Nabokov se sintió, digamos, ofendido, por así decirlo. Así que, ¿por qué elegimos la defensa, Dylan? sí, sobre todo porque que sea un jugador de ajedrez ya marca una separación con lo que va a ser la figura del artista, el músico o la aristocracia, que creo que la novela, en cierta manera, si podemos decir de qué se trata la novela, yo diría que se trata de el término de una era y el comienzo de otra era, ¿no? El término de la aristocracia al paso de la, la nueva burguesía, si se quiere, o los pocos restos que igual quedaba de una aristocracia, ¿no? Estamos hablando de una novela que se escribió, me dijiste, en Sí, 19... es la tercera novela, la tercera Sí, pero en novela de el Nabokov. año Él la publica en el 30. 1930, claro. La novela está ambientada más o menos en esa época, en realidad un poco antes, Claro que está la Primera Guerra en la Mundial Primera Guerra Mundial, y la exactamente. Revolución, antes incluso está la Revolución Rusa. Claro, está surgiendo la Revolución Rusa. Ese es el contexto un poco de la novela, Sí, que sí, contexto y lo que yo te decía de que la novela trata de eso. Para mí la novela, si vos me decís de qué se trata, el paso de época de lo que va a ser una Rusia aristócrata anterior a la revolución y después una caída de la aristocracia y la monarquía, digamos. Que va a suceder no solamente en Rusia, sino ya había sucedido en Francia, ya había sucedido en Inglaterra, y va a suceder ahora en lo que es la Mitte Europa o Alemania, ¿no? Con la caída de la Primera Guerra Mundial, cae el Imperio Alemán, cae el Imperio Otomano en Asia, cae el Imperio Austrohúngaro y también cae el Imperio, sí, cae el Imperio Ruso, digamos, la caída de los imperios post Primera Guerra Mundial. El Imperio Ruso va a caer un poquito antes con la Revolución del 17, Rusia captura, claro, exactamente. Sí, que sí. bueno, matan a la familia real, ¿no? Que en cierta manera, en este sentido, va a ser una especie, ¿no? De parricidio o, si se quiere, de suicidio europeo, ¿no? Como esa frase que dice que Europa se suicidó en la Primera Guerra Mundial. No sé si estás de acuerdo vos de que sí, que es un ajedrecista que... Sí, es una historia naturalmente ambientada en un contexto de declive de un tipo de sociedad, ¿no? Sí, Y de nacimiento de otra, ¿verdad? Que esto incluso se va a ver naturalmente con el desarrollo que hace Nabokov de los personajes. A grandes rasgos, ¿de qué trata la novela? Es un joven, Luxin, el cual no se le dice el nombre, de hecho recién se lo dice recién al en final. el final, el cual simplemente lo conocemos por su apellido, Luxin. Después tenemos Luxin padre y después tenemos la señora Luxin. O sea, todo gira en torno a este personaje, que comienza justamente narrando sus peripecias de joven y mostrando un poco un personaje bastante retraído, digamos, y que realmente le costaba encontrar cualquier tipo de interés por lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza? Los padres le comunican, ¿no? Que él va a empezar
ahí al colegio, no sé si es un secundario, primario, ¿verdad? Mm. Y que tiene que ir a un internado, ¿no? Y esto naturalmente implica que él debe afrontar todo un nuevo desafío para poder insertarse en esta nueva etapa de su vida. ¿Y cuál es la gran cuestión aquí? Que Luxin, retraído, digamos que realmente le costaba socializar y demás con sus compañeros, encuentra una gran pasión que es el ajedrez, que de alguna manera lo termina obsesionando y termina un poco marcando lo que va a ser el resto de su vida, ¿verdad? Entonces, Luxin, hijo de un escritor, ¿no? que, que un poco él toma el ajedrez como algo prohibido en algún sentido, cuando descubre ese mundo que lo fascina tanto, ¿no? De sobremanera, y de hecho esconde esta afición que tiene, se la esconde a todo el mundo, ¿no? Él incluso juega a escondidas, digamos, y demás, ¿verdad? Entonces va mostrando un poco este paso del tiempo que tiene Luxin y bueno, al mismo tiempo que va mostrando un poco el paso del tiempo de esta Europa, digamos, de principios del siglo. Sí, entre guerras. Claro, exactamente. De hecho, bueno, Luxin va a viajar por todo el mundo, ¿no? Porque él con su pasión por el ajedrez termina volviéndose un joven prodigio y termina jugando contra los mejores y él de alguna manera también es una, una gran figura a nivel mundial incluso. Pero, pero en definitiva lo que siempre se hace énfasis es en la forma en la que va narrando la historia, que no sé si esto creo que ya lo habíamos charlado, ¿no? Que esta cuestión como eh, de que la historia va y viene, ¿verdad? La historia de alguna manera también trata de predecir un poco los movimientos que va haciendo Luxin, pero que incluso él lo dice posteriormente. Él trata de sorprender, ¿no? Que es sobre el final, crear una jugada que está por sobre las posibles deducciones que uno puede llegar a hacer, ¿no? Que esto en principio es lo que implica el ajedrez, ¿verdad? Pero, pero sí, Luxin de alguna manera se toma toda su vida como si estuviera jugando al ajedrez, ¿verdad? Sí, en principio la cuestión esto de la novela comienza como si fuera una especie de jardín del Edén, ¿no? En el que Lucín vive tranquilo, contento, un poco a sus placeres. Y el primer quiebre, a lo que se podría comparar con En busca del tiempo perdido, que de alguna manera En busca del tiempo perdido también va a ser ese pasaje de la pérdida de esta Europa aristocrática a esta nueva Europa, o a esta no Europa, ¿no? O sea, está Occidente suicidado. Eh, en este sentido, mismo lo va a decir Nabokov, el padre de Lucín es escritor, eh, y en una parte va a decir, uno no puede ser escritor sin escribir las cosas que están pasando en nuestra época, ¿no? La revolución, la caída de la tradición, si se quiere, y el venimiento de esta nueva clase social, de esta burguesía, que ya se venía gestando, y los últimos resabios se terminan, si se quiere, en la Primera Guerra Mundial. El síntoma anterior a esto también va a ser la cuestión esta de Titanic, ¿no? También que se choca en referencia a lo que uno puede ser esta sociedad, lo que quedaba de la aristocracia, que ya se empieza a juntar con la burguesía, se va a romper. Vemos que el padre de Lucine y la madre de Lucine tienen una pareja disfuncional. El padre de Lucine tiene un amante, se deja claro. Y esta amante, vemos que el padre, en cierta manera, ya es un ser bastante pusilánime. Si bien va a ser escritor, va a ser un escritor un poco mediocre. De hecho, escribía novelas para adolescentes. Escribía novelas para adolescentes, ¿sí? Y la verdad que en este sentido la figura paterna va a estar muy casi desautorizada por el mismo Lucín y va a estar muy débil, casi te diría feminizada un poco más la figura del padre. Y la figura de la madre enferma, enfermiza, siempre en la habitación, Sí, casi que sin, ausente, muy ¿verdad? ausente también, ¿no? Esta pérdida de la madre y del padre que se va a notar, digamos. Ya cuando el padre fallezca en su momento en la novela,
ya este último arraigo que tenía Lucín, con esa infancia aristócrata, porque Lucín era un aristócrata, se va a ver totalmente quebrado. De hecho, Lucín ni siquiera se acuerda de dónde está enterrado el padre, y ni lo va a visitar, digamos, y ni siquiera va a buscar las pertenencias del padre. Hay un corte total ya de este Lucín hacia el pasado, digamos, hacia el pasado de su abuelo, porque él no quiere ser músico como su abuelo, tampoco quiere ser escritor como el padre, y se enfrasca en este juego que es el ajedrez, que va a representar en esta analogía se quiere una especie de hedonismo o de una vida para el placer o para el onanismo, si se quiere, intelectual, o para alguna cosa totalmente abstracta, casi como una especie de huida que hace Lucín. Como si se quiere una especie de reacción un poco hacia adentro que le genera el tema del ajedrez. Siendo el ajedrez un juego que donde uno están las fichas de ajedrez, ¿no? El rey y la reina, si quiere, Sí, tenemos ese bueno, componente aristocrático, pero ya devenido un juego, ya como si fuera una especie es como una especie de Edad Media, si se quiere, maqueta, ¿no? Como que Lucín lleva ese pequeño rastro todavía en un juego, pero ya totalmente desprovisto de todo tipo de tradición y de todo tipo de- de anterioridad, ¿no? De la aristocracia que le quedaba a Lucín, siendo que él todavía sigue siendo un aristócrata. Por eso yo digo que Lucín es como el último aristócrata o lo último que quedaba ya de la aristocracia en Europa. Si se quiere, sí, bueno, quedaba en Rusia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, que cae en la Primera Guerra Mundial. claro, sí, sí. Sí, bueno, Luxin, de alguna manera, él siempre tomó al ajedrez como forma de escapar de todos sus problemas y un poco de adentrarse en su propio mundo, cosa que se va a mostrar mucho más presente en quizás la segunda parte, por así decirlo, de la novela, cuando narra un poco su vida con quien será posteriormente su esposa, ¿verdad? Porque él no puede salir de esa pasión que tiene y vive abstraído de todo lo que pueda pasar en el exterior. Es muy gracioso incluso cuando se narra la parte en la que su esposa le lee las noticias en el diario y él hace como que le escucha, pero naturalmente siempre sigue enfocado en su cabeza y en el juego que está haciendo para sí mismo, ¿no? Sí, está totalmente absorbido, embebido por esa especie de juego que va a ser como una especie de miniatura, se quiere, de la vida. Pero en este sentido también la relación que se hace con el tema del deseo lo va a decir Turati, ¿no? No, Turati No, no, es no, el rival. su mentor, Su digamos. suerte de mentor, que va a ser un burgués o un De tipo, hecho, creo que lo dice su padre del ajedrez, un sí, poco que va a ser, quizás sí. reemplazando la figura de su Bueno, padre, ahí ¿no? está, ¿no? Un burgués, si quiere, un empresario que va a ser un empresario de cine, va a reemplazar a la figura paterna aristocrática, ¿no? Entonces hay un cambio ya de paradigma. Pero incluso este tipo que solamente está ya no en una cuestión de bien común hacia Lucín, sino solamente y simplemente por un tema lucrativo o social, digamos, ya marcando el paradigma de este hombre sí, moderno de la Europa de Claro, entreguerras y esto digamos posguerra. por qué, ¿no? Eh, Luxin, cuando se descubre realmente que es tan bueno jugando al ajedrez, empieza a viajar por el mundo con un tutor, ¿no? Con este Mm. señor Bueno, esta que vida lo va, cosmopolita también. claro. La vida cosmopolita, la globalización, Y ¿no? Ya ahí es empieza. cuando Mm. realmente hace ese quiebre y realmente y deja absolutamente toda relación con su padre y se va con este señor a Sí. recorrer todo el mundo, Bueno, ¿verdad? este señor va a decir, es lo que quería decir, que Lucine, su libido sexual, la pone en el ajedrez. Y después otra relación que hace con el tema de la sexualidad en el ajedrez va a ser cuando el padre, Lucín, se escapa de la casa y va a aprender ajedrez con la amante del padre, haciendo esa relación deseo-ajedrez. O esa cosa de, bueno, sí, de placer, si se quiere, o de hedonismo. Y otra relación va a ser que Lucín parece que cada vez que está usando el ajedrez, como que se está un chico que se esconde para, no sé, para masturbarse y que no lo vean los padres. Claro, por eso es Una como que cosa, lo toma como algo prohibido, sí, sí, ¿no? esa cosa del deseo bien Deposita, sí, exacerbado.
Y bueno, y esta relación que te digo, que el padre, y a su vez, que va a ser un amante pelirroja, ¿no? El fuego, Mm. la pasión, que va también, que Lucín se va a escapar en secreto de la escuela del deber, para ir a cumplir su deseo. Va a estar esta antinomia constante de deseo-deber. Pero yo quería también decir que, bueno, el primer quiebre de la novela va a ser cuando Lucín lo mandan en la escuela. Es decir, cuando se cae del paraíso, si se quiere, de ese paraíso aristocrático, de ese jardín del Edén, de ese en busca de, en ese jardín prustiano, si se quiere, pero también se hace mucha relación con el jardín, y se ve despedido al mundo. Cuando Lucín se ve despedido al mundo, ese mundo que va a ser tremendamente duro, mismo el padre dice, nacer en este mundo es algo difícilmente soportable, ¿no? La frase esa, y le tiene como un poco Sí, un poco de lástima un poco quizás de en un lástima principio. sabiendo que se marca al mundo, esa especie al mundo, va a ser duro, ¿no? Para todo niño en una relación existencial, ¿no? Cuando sale el niño del hogar, el niño se tiene que ir al mundo, y en el mundo es, hay cosas malas como hay cosas buenas, ¿no? Se va a encontrar generalmente se encuentra todo lo malo, ¿no? Los compañeros Sí, que lo molestan. el padre, digamos, sabía lo difícil que iba a ser para él, para su hijo, y, y, y también, sobre todo, por su forma de ser de Luxí, ¿no? Un tipo retraído, que, que realmente quizás le iba a costar hasta el doble, quizás. Entonces, sí, se replantea, ¿no? Esta cuestión bueno, de mandarlo, ¿no? Al colegio, pero sabe que es algo que tienen que enfrentar, ¿no? Que es algo que tienen que enfrentar y, y bueno, implica un poco que al principio, de hecho, el padre va a verlo al colegio, digamos, y Luxine un poco eh, actúa un poco haciendo parecer como que está integrado con el grupo y realmente no, realmente siempre fue un personaje pura y exclusivamente retraído, que se concentró, digamos, en su mundo, que fue el ajedrez. Y como decís vos, Dylan, un poco que es un personaje tirado a lo que son los placeres, ¿no? Que esto también incluso se va a ver después en la segunda parte, ¿no? Porque cuando su esposa trate de complacerlo todo el tiempo y trate de encontrarle justamente otros placeres, ¿no? Él siempre estuvo, digamos, dedicado a su pasión, que fue el ajedrez, pero nada más. O sea, él solo se dedicó a cultivar ese placer que tenía por jugar, ¿no? Sí, Lucine en cierta manera también tiene la mirada de un contemplador. El padre va a ser escritor, el abuelo va a ser músico, y él va a tener un poco de esa mirada contemplativa. Él se siente cuenta que se sienta en el medio del recreo, del patio de juegos, y se pone a ver. Y va a tener esta mirada no solamente de contemplación externa, más una contemplación interna. Y básicamente es la cuestión esta de que Lucini es totalmente contrario a las instituciones, ¿no? Tomamos en cuenta que casi que él detesta y odia al padre, entonces va a ser un síntoma del hombre de esta época, ¿no? El hombre que no respeta ningún tipo de autoridad. Después Sí, va a decir no que profesa ninguna no profesa religión. ninguna religión, y va a decir cuando se casa, desde que era niño, que no en una iglesia, no va a tener ningún tipo de rigor en un sentido disciplinario, o sea, no va a querer trabajar, digamos, no Sí, va a querer ir al no colegio, terminó el porque colegio tampoco. ya convengamos que el colegio, que el trabajo, la empresa, que va a ser después el suelo que le va a ofrecer un trabajo, ya son instituciones burguesas. O sea, a Lucy ni siquiera ya le interesa la institucionalidad burguesa, o sea, ya ni siquiera es un paso a la aristocracia, a la burguesía, sino ya es un destrozo de la burguesía. O sea, la burguesía se muere en ese momento de entreguerras, posguerra mundial, y si se quiere ya son los génesis de la posmodernidad. Y es un tipo que ya no solamente no tiene el aspecto espiritual que venía dado de Dios, sino que ya tampoco tiene el aspecto racional, que va a ser el que se dirige la revolución burguesa, que va a seguir la diosa razón, que es la diosa razón se va a chocar con la guerra mundial. Se va a chocar con eso la diosa razón. Convengamos que después de la guerra franco-prusiana de 1871, la diosa razón, el expansionismo capitalista, la segunda revolución industrial, etcétera, etcétera, se choca con la primera guerra mundial, y la segunda guerra mundial va a ser como una especie de continuación. Y ahí
se arranca en un paradigma más postmoderno. Entonces Lucini es un hombre, si se quiere, desde este aspecto ya puramente de placer individual o de ensimismamiento en mí mismo, casi pesoano, ¿no? Como, bueno, ya la razón ha muerto, Dios ha muerto, la razón ha muerto y lo único que me queda es ensimismarme en el placer y en el onanismo mental, digamos. Es también un ultra idealista, Lucini. Es un ultra abstractavista, digamos. Es un tipo que no solamente digo que se saca el aspecto, y si se quiere, realista ideal, ¿no? Esta cosa del platonismo idealista realista, que es el mundo de las ideas es lo verdadero, sino que Lucín ni siquiera va a tener que el mundo de la materia es lo verdadero, ¿no? Este paradigma, si se quiere, más liberal o marxista, que van a ser materialistas en un sentido de que, bueno, lo real es, si se quiere, un poco la materia. Bueno, Lucín ni siquiera eso, o sea, va a estar desprovisto ya, por eso es posmoderno ya se Lucín. Si ya va a tener un paradigma de lo que toco ahora, es real, o sea, no es real esto, para Platón tampoco era real la materia, sino que era el mundo de las ideas, pero para Lucín ni siquiera el mundo de las ideas, ¿no? Es casi como una especie de ultra abstracción, Claro, ultra ensimismamiento, que él va a hacer la analogía con el ajedrez, ¿no? El ajedrez se va a convertir en lo real, si se quiere, va a ser una especie de reemplazo, si se quiere, de la realidad. claro. Sí, bueno, el ajedrez un poco implica eso, ¿no? Un poco el sobreanálisis, ¿no? La- el poder conjeturar todo el tiempo en base a las posibilidades y, como decís vos, ¿no? Ensimismarse en uno mismo para sobreanalizar incluso las jugadas, y él un poco hace eso en su vida en general, ¿no? Em, que Luxin, él tiene, digamos, la novela, ¿qué es lo que hace? La novela te cuenta un poco su camino, ¿verdad? También está, hay que decirlo, no está muy bien escrita, al igual que lo es Lolita, por ejemplo, ¿no? Desde la prosa es impresionante, ¿verdad? Lo que Sí, hace Nabokov. yo Y tengo un par de partes. es muy bella, Sí. digamos, a la hora de leerla. Y, digamos, va contando un poco el desarrollo de este personaje que nace como una suerte de joven prodigio, ¿no? Quizás un Mm. poco como grandes ajedrecistas lo han sido, ¿no? Qué sé yo. Sí, como que está a la vanguardia y en un momento ya queda oxidado, ¿no? Esta cosa de Claro. la posmodernidad, de la actualidad constante, que cada vez que todo queda más viejo, ¿no? Sale No, un pero bueno, episodio y después ya queda viejo. Él ya va a quedar también, en cierta manera desgastado, obsoleto, también es supongo. cierto que, digamos, todo aquel que nace como una joven promesa cuesta, digamos, después mantenerse en la cima, digamos, y poder encontrar un poco ese lugar. Le ha pasado a tantos, digamos, prodigios, ¿verdad? Sí, pero Y fíjate que lo dice, solo imitadores desagradecidos en los audaces artistas que se le ha adelantado y rara vez comprende que el único culpable es él, que algo se ha petrificado en su arte, que un día fue innovador, pero desde entonces no ha avanzado. claro, él se estanca, digamos, se estanca en Sí, algún esta momento. cuestión de que tiene más que nada la modernidad y la posmodernidad, de que sale una cosa y ya a los 2 meses o 3 meses ya quedas obsoleto. Lucín va a tener a alguien más vanguardista que él, lo que va a ser Turati, va a ser su rival, digamos, que va a ser una especie de doble de él. La película constantemente juega con los dobles. Si Lucín es el padre, es el hijo, la señora de Lucín también. Eh, y bueno, esta especie de Turati que va a ser un vanguardista, mucho más vanguardista que él, ¿no? Sí, es alguien en que en definitiva le va a tener temor, ¿verdad? Porque él va preparando, digamos, antes de enfrentarlo, una defensa que le permita poder superarlo, ¿no? Y también se va un poco mezclando la novela, lo que es su realidad con lo que son sus sueños, porque él todo el tiempo se siente agotado, realmente es un desgaste demasiado grande para él lo que son las partidas, ¿no? Y, y se va sintiendo su cuerpo, digamos, va teniendo insomnio, va mezclando lo que son los sueños con la realidad y, y de alguna manera se va cayendo, digamos, en lo que es la locura, por así decirlo, ¿no? Lo que es la partida con Turati, que es quizás fue tan esperada por él, ya desde por sí comienza con algo que lo sorprende, porque él creo que juega con negras,
creo que un poco la novela implica eso, ¿no? Que él siempre se sintió que jugó con negras. Pero, Claro, porque él plantea siempre la porque él defensa. plantea la defensa, ¿Qué es la exactamente. defensa? Y la defensa de este mundo ya totalmente derruido, con las ruinas, si quiere, bueno, voy a defender estas ruinas y se da cuenta que ya ni eso puede defender. Ya ni las ruinas de este mundo ya puede defender. Bueno, lo voy a decir al final de la novela, ¿no? Claro, Y esto, el suicidio de Europa que yo decía, bueno, va a ser también un poco ejemplar con ese final. claro, claro. Y bueno, hace esta mezcla, ¿no? De lo que es su realidad con lo que es el sueño y bueno, esta cuestión de siempre sentirse que tiene que estar un poco eh, programando su defensa. Y ya cuando juega con Turati, tiene una sorpresa de que Turati hace una apertura que era distinta a la que él suponía que iba a realizar. Y esto implica que él eh, empiece justamente un camino prácticamente sin retorno, porque él sale de esa partida que no se concluye, no pudo concluir justamente su destino, por así decirlo, porque esa tan ansiada partida que estaba esperando con uno de los mejores, y ahí comienza justamente el otro camino, porque él deja el ajedrez a partir de ese momento, porque aparentemente estuvo cerca del borde de la muerte, y la novela empieza a narrar lo que sería un poco el otro costado de Luxin, lo que es esta relación con su esposa, ¿verdad? A ver, que en definitiva se va a casar y ella de alguna manera tiene esa vocación constante, un poco quizás siendo María, quizás, ¿no? Un papel eh, de poder, devota, digamos, de poder salvarlo, ¿no? Ella siente que tiene que salvar a Luxin, tiene que salvarlo del ajedrez que lo está llevando a su perdición. Y, y de alguna manera lo va logrando, porque Luxin sí, él deja el ajedrez, digamos, deja de jugar y un poco se va abocando a otros placeres, pero bueno, es inevitable. Él tarde o temprano iba a volver y tarde o temprano iba a necesitar justamente eh, poder recostarse en en este juego que ha sido tan importante para él, ¿verdad? Es curioso porque, bueno, más allá del análisis simbólico que se puede hacer, eh, digamos, hay varios ajedrecistas que han tenido desenlaces bastante extraños, ¿no? Por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza lo que fue un poco la historia de Bobby Fischer, o, o incluso Steinitz, que es quizás un poco el padre del ajedrez, que ha sentado las bases de este juego y también ha terminado en lo que es un manicomio, ¿no? Eh, que Steinitz no es de la época, digamos, de Lucin. Lucin sí podría haber jugado, por ejemplo, con Lasker o incluso con Capablanca, pero bueno, la novela hubiera sido chistoso que Lucin lo hiciera. Turati creo que es un jugador ficticio, ¿no? Pero, pero bueno, sí, es cierto que se repite un poco estos un poco caminos de desvarío de los ajedrecistas, ¿no? Sí, bueno, en el caso de la especie de salvación que va a tener con la esposa, digamos, la esposa va a aparecer, se va a decir que casi como una improvistamente, va a ser también una hija de aristócratas ya devenidos en burgueses en Alemania, que escaparon de la Rusia soviética, y la casa de los padres va a ser una especie de pequeña Rusia, ¿no? Lucín lo va a hacer recordar. En este sentido hay como una especie de vuelta a nacer de Lucín, de hecho lo dice casi, lo dice acá, ¿no? Sí, Lucín, después de la partida de Turati, él renace, de que alguna dice, manera. el futuro se aprecia vagamente como un largo y silencioso abrazo en una bendita penumbra, a través de la cual pasarían los diversos placeres de este mundo nuestro, entrando como un rayo de luz para desaparecer de nuevo, y riendo y balanceándose en el camino, pero inevitables momentos de soledad durante su compromiso en las últimas horas de la noche o en las primeras de la mañana podía haber una extraña sensación de vaciedad, como si el variopinto rompecabezas hecho en el mantel contuviera espacios vacíos de forma curiosa.
y después dice, unos rayos de luz giraron profundamente, como él decía, así, y hasta llegó a usar la segunda persona del singular. Bueno, Lucín se va a sentir, ¿no?, como una especie de vuelta a la infancia en la relación con su nueva esposa, y de alguna manera también, como te digo, esta familia de la esposa va a representar esa Rusia anterior. Lucín va a tener una escena donde un chico, él se quiere escapar de esto, y un chico le tiene un guijarro, ¿no?, una piedra, y Lucín va a interpretarlo como si fuera Eros que le tira una flecha en forma de guijarro, ¿no? Eh, y entonces va y le pide la mano a la madre de la esposa, digamos. La esposa, que va a tener, sí, un carácter muy mariano, en el sentido que incluso lo va a decir claramente en la novela, que ella dice que el placer va a ser de alguna manera muy, eh, muy satisfactorio para muchas personas, es el placer en el amor, pero ella elige el amor por la compasión, ¿no? Sí, nunca, claro, exactamente, Lo ¿no? dice, ¿no? Que ella prefiere la compasión al placer el matrimonio por compasión que el matrimonio por placer. Entonces ella va a tener una actitud muy mariana, ¿no? Una caridad hacia Lucín, una caridad y una compasión hacia Lucín. Sí, los padres de ella ponen el grito en el cielo cuando se enteran que ella se quiere casar con este sujeto muy extraño, ¿no? Un señor obeso, digamos, muy venido a menos, que no cuida su higiene personal, que no sabe mantener una conversación con nadie, ¿no? Solo en monosílabos hace sus Sí, sí, contestaciones. él odia las conversaciones Y vacuas, dice que es un desperdicio de palabras, ¿no? Sí, dice, sí, sí, es un tipo muy que resultaría muy extraño, digamos, en cualquier tipo de situación, digamos, cotidiana, porque él no le cuesta justamente mantener una conversación por lo que decís vos, ¿no? sí, dice que no tiene nada que agradecer, me respondió ella, y añadió muchas palabras en el mismo sentido, esas parientes pobres de las palabras verdaderas. Qué enorme cantidad de palabras inútiles se dicen sin ton ni son para tratar de llenar el vacío, empleando esas palabras y consciente de su mezquina estulticia. Mm. En definitiva, bueno, resulta muy chocante. Los padres de ella rechazan cualquier tipo de relación que pueda llegar a tener con su hija, pero bueno, él se termina casando con ella por este De sentimiento compasión, de lo va a decir, compasión que sí. tiene Así claro ella en una parte. y, Ella va a preferir y la lo va compasión al ayudando. placer. Y lo va a ir ayudando Sí. a Luxin, lo va a ir salvando, digamos, aunque después en definitiva termina siendo inevitable Sí, su hay un aparición. regreso a la infancia, Lucín se da cuenta de esto, también lo va a hacer clara la novela, va a haber una especie bueno, dice, también ese mismo día se celebró la boda religiosa, la última vez que Lucín había estado en la iglesia fue muchos años atrás, en los funerales de su madre, ¿no? Una especie de reminiscencia a la figura de la mujer, de la madre, en la relación de la esposa, que va a ser tipo como una madre la esposa. Va a ser una madre que lo cuida, que trata de que no se pierda el hijo. Y bueno, después dice, está bien en las alturas mirando hacia el techo de ascensor, como si esperaba ver la cumbre. Bueno, se va a sentir Lucín entusiasmado por esta vida nueva, totalmente conmovido. Es como si hubiese volvido a ser un niño. Lo dice claramente, ¿no? Se entusiasma por todo, por la geografía, por las formas. Va como a volver a ser ese niño que era antes de salir al colegio, antes de esa vida que salir al mundo, digamos. Esta regresión que tiene Lucín se va dando cuenta que va cada vez repitiendo su vida anterior. En vez de su tía va a aparecer una amiga de la tía que le va a recordar que la tía le hizo jugar al ajedrez. Y ahí Lucín se da cuenta de que después va a volver a aparecer Valentinov, el tutor. Y Lucín se da cuenta que la vida, en cierta manera, le está volviendo a recordar y a esa reminiscencia. Bueno, la esposa dice tiene que visitar al padre, él no quiere visitarlo, Siempre posterga, ¿no? siempre posterga la visitación al padre, y va a haber una especie de vuelta, una repetición, si se quiere, de ese rito original que fue la infancia, y en el que Lucín, esa defensa que Turati
de alguna manera le falseó, no yendo por los mismos caminos, la vida se le vuelve a presentar en cierta manera, de una manera distinta, y lo vuelve a acorralar, ¿no? Esa especie de escena final que va a ser como un jaque mate, en el que, bueno, el que Lucín se termina suicidando, ¿no? También haciendo Lucín como ese hombre o ese último hombre, ¿no? También es cierto que la mujer de Lucín lo va a querer animar y en esta cuestión de quererlo animar, bueno, Lucín se va a encontrar incluso con su Lucín joven, ¿no? Con la parte cuando va una rusa que viene de la Unión Soviética, que tiene el hijo y el hijo es gordito, y va a ser una especie de vuelta de Lucín pequeño, que es muy lindo porque Lucín le dice como que lo quiere entretener y le muestra como, Sí, el tablero. le muestra el tablero, al final y al cabo le va a tener mostrado el tablero, pero le muestra antes posibilidades, le dice, el gusto de Dante, aquel que escribió la comedia divina, le dice. Y el chico no se entretiene con nada, sino que va a terminar de vuelta en el ajedrez, que es un poco lo que le está pasando a Lucín, ¿no? A Lucín se lo quiere entretener con literatura, con política, bueno, con las cosas del mundo, como incluso al padre, ¿no? El padre, qué sé yo, también quería que sea escritor. En esta suerte se lo va a querer entretener y Lucín va a terminar de vuelta en el ajedrez, ¿no? Eh, no sé si querés agregar No, algo. y bueno, justamente Luxin al final se da cuenta de eso, ¿no? De que está acorralado, Acá está, ¿ves? de que no tiene La salida. clave había aparecido. El objetivo del ataque era muy claro. Por una implacable repetición de movimientos le condució una vez más a aquella misma pasión que destruiría el sueño de la vida. Destrucción, horror, locura. Oh no, exclamó Lucien en voz alta y trató de levantarse, pero era gordo y estaba débil, y el sillón que lo aprisionaba no quería soltar. Y además, ¿qué podía hacer ya en aquellos momentos? Su defensa estaba demostrada. Había sido equivocada. El adversario había previsto su error, y el implacable movimiento, preparado desde hacía muchísimo tiempo, había sido efectuado. También es cierto que a Lucien se lo quiere volver a poner a jugar ajedrez con Turati en una película, ¿no? Esto, Sí, su una tutor especie de cuando representación de vuelve, la vida. digamos, y quiere contactarse con él, cosa que su esposa lo intentó evitar porque no le pasaba los llamados y demás. También se hace inevitable y en definitiva se vuelve a encontrar con este tutor, ¿no? Valentinov era, Sí, sí, y, y le ofrece justamente participar en una película para para hacer unos juegos de ajedrez con otras también celebridades del ajedrez, entre las que iba a estar también Turati. sí. Y bueno, se dio cuenta que iba a tener que culminar esa partida que no pudo culminar, digamos. Eh, Iba a ser dentro del marco de una ficción, pero no tenía escapatoria, digamos. Y por eso es que siente que su defensa de alguna manera no surtió efecto. Y sí, termina ese desenlace trágico, ¿verdad? Que tiene la novela, que es con el suicidio de Luxin. Sí, en el sentido que, bueno, la novia, en cierta manera, con los diarios, le vas también a hacer recortar el ajedrez, que también esta nueva relación con el ajedrez, si se quiere, con la vida, de alguna manera van a tener cuestiones políticas y él va a estar medio como con el tema Bueno, incluso su esposa dice, del ajedrez. no sabía que era tan aburrida la política, le dice, ¿no? Esta cuestión de no poder, digamos, insertarse en eso, ¿verdad? Sí, que incluso el ajedrez es un juego de guerra y donde estamos en una época donde está la Primera Guerra Mundial, es una guerra mundial. Que es, en cierta manera, casi alegóricamente. Y bueno, el ajedrez son esta Europa que se está matando a sí misma, está desgarrando a sí misma, ¿no? Eh, y en cierta manera, por eso también la analogía con el diario y que incluso la mujer empieza a atraer a gente liberal, empieza a atraer a gente socialdemócrata, entonces empiezan a discutir ideas políticas, eh, actores, ¿no? Que representan la realidad, la película, que va a ser una especie de otra representación, va a ser muy autoconsciente de la novela, incluso con el padre va a ser escritor, que va a escribir una novela donde el hijo está viajando con un padrastro por el mundo jugando al ajedrez, ¿no? Un niño prodigio que viaja, va a estar escribiendo eso, el padre cuando se muere, digamos. Eh, Sí, que el padre también esa parte cuando muere es muy linda, ¿no? Porque dice que había dejado de cuando escribir y en ese momento se había empezado a tener una inspiración y bueno, después termina muriendo, ¿no?
Sí, pero sí, como decís vos, es autoconsciente, digamos, la novela. sí, sí. Y ves un traicionero día de verano cuando trataba en vano de encontrar setas en un bosque de los alrededores de Berlín. Le sorprendió un repentino aguacero y al día siguiente se quedó en cama. Su enfermedad fue breve y dolorosa. Nadie la acompañó al morir. La directiva de Unión de Escritores Emigrados honró su memoria con un minuto de silencio. Mm. Menciona con un poco de gracia. Nadie lo acompañó al Sí. morir, ¿no? Esta cuestión, como decía el brujo Taguada, ¿no? Uno siempre muere Y yo solo. siempre muere solo, sí. Sí, sí. Lucín, bueno, también va a tener ese destino. Esa muerte sola, ¿no? Lucín se va a sentir solo todo el tiempo. De cierta manera, Sí, la soledad. creo que siempre se sintió solo, ¿no? Siempre estuvo abstraído. Sí, No, creo que le dice, ¿no? Si mal no recuerdo, fue lindo el intento, le dice a su esposa, ¿no? sí, sí. Mientras, mientras duró, digamos, pero se da cuenta que no puede escapar, digamos, de esta obsesión que lo tiene y, y siente que la defensa que ha planteado no le sirve y se sintió Sí, que justamente, en cierta manera la defensa que él había plantado, si quieres, es el casamiento. claro, La esposa, dejar el ajedrez, esa vida familiar aristócrata. Esa es la defensa, buscó ¿no? otro camino, Sí, digamos, y no pudo. esa es la defensa. Esa reminiscencia de la vida de la infancia antes del colegio. Pero bueno, no pudo, digamos. Yo la verdad que ya, no sé, quería agregar algo. No, creo que más o menos hemos abordado un poco lo básico. Naturalmente, esto siempre es más allá de que hablamos en general de la novela completa, un poco también es la invitación a que puedan acercarse al libro, lo cual es muy lindo, ¿no? Incluso hay críticos que dicen que es hasta mejor que Lolita, bueno, eso ya después es a criterio de cada uno, pero sí, es una invitación a que lean el libro, que se acerquen a este autor. Lolita seguramente va a tener un episodio, ¿no? En nuestro Mm. programa. Y, y bueno, naturalmente, invitados a seguirnos a nuestro canal, obviamente a dejar todos sus comentarios ahí abajo. Eh, el próximo programa creo que va a ser con Marcos, lo tendremos de No, el vuelta. próximo no me parece. O no sé, bueno, lo grabaremos con Marcos y también seguramente sumaremos algún otro episodio con este formato. No sé si hablemos del banquete en el próximo programa. El próximo de Casablanca, ¿no? Casablanca, hablaremos de Casablanca, así que desde ya invitados a verlas para participar en el próximo video. Bueno, Un placer. saludos.